Qué curioso, ¿no? Nuestra relación con las grandes potencias se me antoja como un perpetuo tango. Carnal, violenta, apasionada, contradictoria. Primero fueron los portugueses y los españoles que codiciaron nuestro oro y nuestra plata. Después Estados Unidos, a comienzos del siglo XX, puso un ojo libidinoso sobre las rutas marítimas del Canal de Panamá. En la segunda mitad del siglo XX el comunismo quiso penetrar la región, tanto en su versión soviética, geopolítica, como en la otra, la china, más bien ideológica. Mucha gente piensa hoy que todo eso pertenece al mundo del pasado, el imperialismo que ya fue, que ya no volverá. Pero en realidad los extranjeros todavía husmean por estas tierras, solo que ahora lo hacen, como veremos pronto, de muy distinta manera. Consecuencias. Normalmente las tribunas del José María Minel acá en Mar del Plata están abarrotadas de hinchas que festejan o repudian a los equipos que juegan el partido acá en la cancha. Pero el 4 de noviembre del 2005 las cosas sucedieron exactamente al revés. Ese día una multitud copó esta cancha de bote a bote para ver el partido que jugaban allá en la tribuna un futbolista de fama mundial y un no menos conocido pelotero frustrado. La estrella de fútbol era el mismísimo Diego Armando Maradona de Argentina. El fanático del béisbol no era otro que el presidente Hugo Chávez de Venezuela. Los quiero mucho, gracias por estar. La Argentina es digna. Echemos a Bush. ¡Viva Diego! ¡Viva Maradona! El evento se llamó La Cumbre del Pueblo y su propósito era protestar contra la visita del presidente Bush a Mar del Plata para promover el Tratado de Libre Comercio de las Américas. Así como fracasó el imperialismo norteamericano en su intento de detener la revolución cubana, igual fracasará en su intento de detener la revolución bolivariana en Venezuela. Este es el lugar desde el cual Hugo Chávez arengó a la multitud aquel día para hablar del imperialismo. El imperialismo es el fantasma que nos ha desvelado a lo largo de la historia. Una historia dolorosa que nos hace desconfiar de las potencias, especialmente Estados Unidos, aun cuando después de los atentados del 11 de septiembre se ha ocupado poco de nosotros. Ahora que América Latina busca su papel en el mundo, el antiimperialismo ha vuelto a rugir en muchos de nuestros países. Líderes que agitan pasiones nacionalistas contra Estados Unidos para ganar popularidad. Manifestantes que atacan tiendas de marcas internacionales o cadenas de comida rápida para mostrar su repudio a la globalización. La pregunta es, ¿por qué? Dos años después de presentarse junto a Diego Armando Maradona en el estadio José María Minela de Mar del Plata, Hugo Chávez regresó a la Argentina. Y una vez más, como en aquella ocasión, eligió un estadio de fútbol para disparar contra Bush y el imperio. Norteamérica para los norteamericanos y Suramérica para los suramericanos. Esta es nuestra América. La retórica antiimperialista del presidente Chávez fue tan provocadora en este caso como la de su discurso de Mar del Plata 2 años antes, pero con dos diferencias importantes. Primero, en este caso el presidente Néstor Kirchner y el gobierno argentino dieron su explícita bendición a la visita de Chávez. Y en segundo lugar, Chávez planeó meticulosamente esta visita para hacerla coincidir con otra visita presidencial. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Un billete a Montevideo, por favor. Gracias. Una visita presidencial que tenía lugar al otro lado del Río de la Plata, en Montevideo, Uruguay. La visita en la que el presidente Bush promovía por América Latina los tratados de libre comercio. Bien, caballero. Sí, pasa. Muchas gracias. Que tenga un buen viaje. Hasta luego. Adiós, que pase muy bien. Siguiente.
Boca. Gracias, papá. Proba libre. El encontronazo era inevitable. Desde este lado del Río de la Plata, Chávez propugnaba la revolución bolivariana y socialista. Desde el otro lado, allí en Uruguay, el presidente Bush y los suyos cantaban las virtudes del libre comercio como instrumento del desarrollo para América Latina. No hace falta decir, por supuesto, que Bush no bailaba precisamente de contento en una pata por el hecho de que Argentina recibiera a Chávez a bombo y platillo en el preciso instante en que él recorría Sudamérica, o por el hecho de que Chávez cantara las virtudes de la revolución socialista precisamente desde el otro lado del charco. Al presidente Bush le habría dado un patatús si alguien le hubiera contado que muchos perciben a Montevideo como la cuna del antiimperialismo y el antiamericanismo. Pero para averiguar cómo y por qué, en cierta forma, el antiamericanismo nació aquí, vayamos a uno de los lugares más emblemáticos de esta ciudad. Estoy en la librería Linardi y Rizzo y ando buscando un libro delgadito pero explosivo en su contenido, escrito por uno de los escritores más importantes del siglo XIX en Uruguay, José Enrique Rodó. Lo escribió en 1900, 2 años después de la guerra que Estados Unidos le ganó a España y que el secretario de Estado norteamericano John Hay calificó de espléndida guerrita. En realidad no fue una guerrita, fue una guerraza por las consecuencias cataclísmicas que tuvo, ya que signó el fin del Imperio Español y marcó el ingreso de Estados Unidos al escenario mundial como potencia global. Sus dominios se extendían ahora de Puerto Rico a las Filipinas, como los caricaturistas de la época se apresuraron a mostrar. Una vez terminada la guerra entre España y los Estados Unidos, Rodó publicó un libro que tituló Ariel, que fue, en cierta forma, el libro seminal de la literatura antiamericana o crítica de los Estados Unidos. En este libro, que fue uno de los primeros bestsellers de América Latina, Rodó definió la identidad de América Latina como algo profundamente espiritual, por oposición a la identidad de los Estados Unidos que él veía como agresivamente materialista. Y por eso llamó a romper con la nordomanía, la fascinación con las cosas del norte. Entonces, ¿qué era lo que acusaba de los Estados Unidos? Él decía que era una sociedad utilitaria, materialista, donde los bienes justamente del espíritu que defendía como propios del continente latinoamericano eran desperdiciados, no eran tenidos en cuenta y se abarataban. Ahora bien, él cuando defendía lo bello, lo universal, lo ecuménico de América Latina y lo oponía al materialismo o al supuesto materialismo de los Estados Unidos, en realidad estaba haciendo una reflexión sobre la posible degradación del sistema democrático. En un continente donde no es infrecuente que los poetas y novelistas atrapen en sus poemas y sus prosas el espíritu político de su tiempo, muchos empezaron en el mundo de la academia y la política a citar a Ariel, que se volvió una referencia del nacionalismo latinoamericano. En cierta forma marcó la forma como muchos veían entonces y algunos ven todavía a los Estados Unidos. Pero poco después de la publicación de Ariel, al otro lado del continente, algo tremendo empezaba a gestarse que tendría un gran impacto para todos nosotros. Pocos países han sido marcados por el imperialismo y el antiimperialismo por su relación tortuosa de amor-odio con los Estados Unidos, tanto como Panamá. Este es el Canal de Panamá, que une al Océano Pacífico con el Atlántico y el Caribe. Es un atajo de unos 80 kilómetros de largo que le puede ahorrar un barco hasta 15.000 kilómetros de recorrido si va, por ejemplo, de la costa oeste a la costa este de los Estados Unidos. Cada año pasan por aquí unos 14.000 barcos y le generan al Tesoro panameño por lo menos 1.200 millones de dólares.
En el año 2006 hubo aquí un referéndum muy importante. Los panameños votaron masivamente a favor de duplicar la capacidad del canal con un nuevo juego de esclusas. Es una obra que costará unos 5.000 millones de dólares y que ingresará al Tesoro panameño cuantiosas sumas de dinero. Se supone que estará concluida esta obra en el 2014, pero como ya se sabe, este tipo de megaproyectos normalmente tropiezan con baches financieros, técnicos y hasta políticos. Y eso precisamente es lo que ocurrió aquí, en este canal de Panamá, hace poco menos de 100 años. Inspirados en el éxito del canal de Suez, el 1 de enero de 1880 los franceses comenzaron la construcción de un canal a nivel del mar a través de la provincia colombiana de Panamá. Tras la muerte de unos 22.000 trabajadores por la malaria y la fiebre amarilla, el proyecto fue abandonado a comienzos del siglo XX. En 1902, bajo el liderazgo de Theodore Roosevelt y a cambio de ayudar a Panamá a declarar su independencia, Estados Unidos resucitó el proyecto y tomó el control. Roosevelt resumió así el propósito imperial de su gobierno. Si queremos ganar la lucha por la supremacía naval y comercial, debemos construir el Canal del Istmo. El canal se inauguró el 15 de agosto de 1914 con el paso de buque de carga Ancón. Situado a caballo entre dos océanos y dos continentes, Panamá ha sido algo así como un punto focal de las complejas relaciones entre Estados Unidos y América Latina. Y nunca fue más evidente esa ambivalencia de las relaciones entre latinoamericanos y norteamericanos que en septiembre de 1977, cuando los presidentes Carter y Torrijos se dispusieron a firmar los tratados por los cuales el Canal de Panamá pasó a manos panameñas en el nuevo milenio. Torrijos había hecho de la recuperación del canal una causa nacionalista. Finalmente, cuando logró que Washington firmara los tratados devolviendo el canal a Panamá, surgieron voces en el Congreso norteamericano que pedían no ratificarlo. Se supo luego, por documentos de la época y testimonios diversos, que Torrijos instruyó a sus subalternos para que prepararan un plan de sabotaje contra el canal si el Congreso de Estados Unidos rechazaba los tratados por las acusaciones que pesaban contra el gobierno militar por violar los derechos humanos. Como miembro del Estado Mayor de Torrijos, el general Rubén Paredes conocía ese increíble plan. Porque Torrijos decía, hemos agotado todas las vías civilizadas. Hemos recurrido al derecho internacional, al espíritu de justicia de los pueblos y sus líderes. El capricho del Senado, si se impone, no nos queda otro camino que sabotear y pelear por el canal ya en forma de guerrillas o fuerzas beligerantes, ¿no? Y él sí se atrevía. Él sí iba a pelear. Él sí iba a estar a la cabeza en esa pelea. En Panamá, Torrijos pasó a ser un ídolo nacional por haber forzado a Washington a comprometerse a entregar el control del canal a los panameños. Los tratados Torrijos-Carter sí fueron ratificados por Estados Unidos y finalmente el sabotaje que tenían preparado los militares panameños nunca se realizó. Todo indica que uno de los encargados de ese plan fue Manuel Antonio Noriega, que era hombre de la CIA y luego se volvería antiimperialista y tristemente célebre por sus vínculos con el narcotráfico. En 1981, Torrijos murió cuando su avión se estrelló en el Cerro Marta, desatando múltiples teorías conspirativas. Una consecuencia de la muerte de Torrijos fue que Manuel Antonio Noriega tomó el control del aparato militar, colocando a su gente en puestos clave. Al principio tuvo relaciones cordiales con Estados Unidos. Luego del fraude electoral que cometió en los comicios de 1989, Estados Unidos empezó a ver con alarma las movidas de su antiguo aliado, que comenzó a criticar a Washington. No vamos a ir ni más allá donde no debemos ir, pero tampoco vamos a dejar de ir donde tenemos que estar. General, ¿qué apoyo? También surgieron muchas informaciones acerca de conexiones entre Noriega y el narcotráfico y gobiernos antiamericanos. Cuando
Cuando 1989 se apagaba, 4 militares norteamericanos, entre ellos el infante de Marina Robert Paz, fueron retenidos aquí en las inmediaciones de lo que era el cuartel general de las Fuerzas de Defensa de Manuel Antonio Noriega. Después de una fuerte discusión, el teniente Paz murió acribillado allí mismo, cuando trató de atravesar la barrera con su jeep. Esa misma noche, otro militar norteamericano y su esposa fueron detenidos y duramente golpeados. Y a la mañana siguiente, el presidente Bush ordenó la invasión de Panamá. The President has directed United States forces to execute at 1:00 a.m. this morning pre-planned missions in Panama to protect American lives, restore the democratic process, preserve the integrity of the Panama Canal treaties, and apprehend Manuel Noriega. Los Estados Unidos y los soldados de los Estados Unidos podrán entrar aquí en Panamá. Sí. Sí. Pero las madres de los Estados Unidos reclamarán a su hijo cantidad que sea, De pronto, Noriega tuvo en sus manos la oportunidad dorada para agitar el sentimiento nacionalista contra Estados Unidos, pero el tiro le salió por la culata. La relación de amor-odio de Panamá con los Estados Unidos quedó de manifiesto con la invasión. Por un lado, la intervención causó resentimiento nacionalista. Por otro, ayudó a los panameños a deshacerse de Noriega, que fue enviado a la cárcel donde aún está, y recuperar la democracia que aún conservan. La noticia está confirmada. Key military objectives have been achieved. We believe that General Noriega's crimes are not political. He is a common criminal of the worst kind. En lugar de pelear, Noriega se rindió, entregándose en la Nunciatura Apostólica. Había provocado la intervención norteamericana, pero no había estado dispuesto a combatirla. Algo que los militares que lo apoyaban entonces no le perdonan. Luego, como nos explica un expresidente panameño al que Noriega sacó del camino tras haberle facilitado el acceso al poder, empezó la tarea de reconstrucción. Entonces, todas las oportunidades de negociar la salida de Noriega, con y sin la participación de Estados Unidos, con la participación de la OEA, no resultan. Y eso lleva pues a la intervención militar de Estados Unidos, que obviamente fue una crisis para el país, pero que crea el ambiente para que quien había sido electo presidente, el señor Endara, y su equipo asuman el poder. La democratización, en efecto, ha sido positiva, porque todo Panamá, que estaba tan frustrado por estos 4 años de Noriega, que estaba destruyendo al país, se lanza a reconstituir al país. Si bien el Canal de Panamá simboliza la era del imperialismo económico por parte de Estados Unidos, en la segunda mitad del siglo XX, Washington intervino en América Latina con objetivos geopolíticos. Los americanos querían evitar que el comunismo se apoderara del continente. El 27 de junio de 1954, el presidente de Guatemala, un líder de izquierda llamado Jacobo Arbenz, renunció a su cargo tras un golpe de Estado respaldado por la CIA bajo el código PB Success. El gobierno de Arbenz había capturado algunas tierras pertenecientes a la United Fruit, el coloso bananero norteamericano, conocido por algunos latinoamericanos burlonamente como Mamita Yunay, afectando sus intereses. La compañía tenía muy buenos contactos en la administración Eisenhower porque algunos de los altos funcionarios del gobierno la habían representado como abogados en el pasado. Por tanto, hizo gestiones en Washington para que se tomaran represalias contra el gobierno socialista guatemalteco. Pero lo que también alarmó en Washington es que Arbenz legalizó el Partido Comunista y mostró una tendencia a la radicalización. Por instrucciones del gobierno norteamericano, la CIA prestó ayuda a los guatemaltecos que conspiraban contra el régimen de Arbenz. El día del golpe,
Militares norteamericanos incluso pilotaron algunos de los aviones de las fuerzas golpistas de Guatemala. Poco después, Estados Unidos daría al mundo una muestra de su solidaridad capitalista por medio de una visita del vicepresidente Nixon a Guatemala, en la que en medio del fervor popular ofreció su respaldo y apoyo a esta nación. La caída de Arbenz envió un mensaje político al resto del continente. Washington no toleraría el avance del comunismo en la región. En este nuevo escenario en el que América Latina pasó a ser un teatro de batalla de la Guerra Fría entre las democracias capitalistas y el comunismo, Panamá volvió a jugar un papel estratégico. Se convirtió en un bastión de la lucha contra la izquierda revolucionaria gracias a un centro de adiestramiento antisubversivo que se volvería tristemente célebre. Bienvenidos al Hotel Meliá. Luce bonito, ¿no? Y ya no se brindan aquí precisamente los servicios de una escuela antiterrorista dedicada a enseñar cómo extraer información a los detenidos por las buenas o por las malas. Esta fue la famosa Escuela de las Américas. Arrancó en 1949 como la división de tierra del Centro de Entrenamiento Latinoamericano. Su objetivo original fue ofrecer servicios para la reconstrucción nacional, por ejemplo, mecánica o reparación de radiotransistores. Pero con el triunfo de la Revolución Cubana y el surgimiento del terrorismo guerrillero en todo el continente, pasó a ser la Escuela de las Américas, que en los años 60, 70 y 80 se convirtió en uno de los grandes centros de entrenamiento de la contrainsurgencia. Nuestros oficiales no estaban preparados para enfrentar a un enemigo con estas características políticas, y la escuela les inculcó la idea de que esto era mucho más que un tema de orden público. Era para ellos una guerra. ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Te están disparando! La Escuela de las Américas sí te enseñaba y te adiestraba en este tipo de guerra irregular, bueno, porque era el acontecer en el hemisferio, la guerra irregular. Entonces, más bien, la enseñanza era el control o cómo evitar ese tipo de explosiones sociales. Entonces, dentro de ese esquema, la doctrina de la escuela nos explicaba de que el habitante de Latinoamérica estaba despertando y reclamando lo suyo. En su día, muchos graduados salieron de esta academia para convertirse en importantes líderes militares y políticos en sus países. Y aunque no todos, por supuesto, se volvieron represores, algunos de ellos pasaron a la historia como atroces violadores de los derechos humanos. La lista incluye al exdictador boliviano Hugo Banzer, el exdictador panameño Manuel Antonio Noriega, el exdictador argentino Leopoldo Galtieri, el exdictador guatemalteco Efraín Ríos Montt, el organizador de escuadrones de la muerte salvadoreños Roberto D'Aubuisson y Vladimiro Montesinos, el ex jefe del espionaje del golpista Alberto Fujimori. Vaya angelitos, ¿no? En 1984 la escuela se trasladó a Fort Benning, en Estados Unidos, como parte de los acuerdos del Canal. En 1996 surgieron a la luz pública unos manuales de tortura y ejecución extrajudicial, y en 2001 el Pentágono la rebautizó muy discretamente como Instituto para la Seguridad en temas de cooperación en el hemisferio occidental. Mucha gente pide hoy su clausura definitiva, pero el Pentágono dice que es un importante nexo entre los estamentos militares de Estados Unidos y de América Latina. En lo personal, creo que la prefiero como el lindo hotel que es hoy en día. Pero esa no fue la única intromisión extranjera en Latinoamérica en esos años. Había otras fuerzas en acción con propósitos imperialistas más ambiciosos. Atrás había quedado el imperialismo comercial. Estaba en pleno apogeo el imperialismo político. Mientras todo aquello sucedía en Panamá, las otras dos grandes potencias de la Guerra Fría, la Unión Soviética y China, movían sus peones por toda América Latina. Y uno de los lugares donde eso ocurría era precisamente
esta fortaleza que ustedes tienen al frente. Entonces era la sede de la Embajada Soviética en Managua, Nicaragua. Ahora, por supuesto, es la sede de la Federación Rusa. La pugna entre soviéticos y chinos era por el control de los partidos comunistas en todo el mundo. Era una pugna geopolítica, táctica y hasta personal entre Mao, el líder chino, y Khrushchev, el líder soviético. Era una pugna que tenía lugar, por supuesto, en todo el planeta, pero sobre todo era ideológica. Los chinos, que eran una sociedad rural, propugnaban el comunismo campesino. Los soviéticos, el industrial y el urbano. En los años 60 creció la tensión entre los dos titanes. Pronto, la ruptura se reflejó en todo el mundo comunista. Los partidos comunistas de América Latina se dividieron entre prosoviéticos y prochinos. Una rama de la facción prochina del Perú se transformaría luego en Sendero Luminoso, la organización criminal responsable de una guerra que costaría 70.000 muertos en mi país, bajo el liderazgo del profesor universitario Abimael Guzmán. La división se reflejó en Cuba también. El Che Guevara prefería negociar con los chinos porque aquellos no pedían nada a cambio de enviar armas. Fidel Castro, sin embargo, tomó partido por los soviéticos y, por supuesto, como buenos imperialistas, los soviéticos sí esperaban una retribución cubana por el apoyo a La Habana. En 1959, la victoria de Castro en Cuba y la confrontación con Estados Unidos habían creado una oportunidad dorada para que Moscú pisara fuerte en la región. La idea de una base militar permanente con misiles a solo 90 millas de los Estados Unidos resultó irresistible para los soviéticos, que por supuesto abrazaron la oportunidad con entusiasmo. El 14 de octubre de 1962, los vuelos de reconocimiento norteamericanos U-2 revelaron que los soviéticos estaban construyendo instalaciones nucleares en Cuba. Los mismos aviones espía revelaron luego que ya había misiles en la isla. Pronto se supo que se trataba de una base para misiles de alcance intermedio que podían alcanzar los Estados Unidos en cuestión de minutos. El Che Guevara y Raúl Castro habían viajado a Moscú a sellar el acuerdo. El presidente Kennedy ordenó un bloqueo naval y puso a las Fuerzas Armadas en alerta máxima. To halt this offensive buildup, a strict quarantine on all offensive military equipment under shipment to Cuba is being initiated. All ships of any kind bound for Cuba, from whatever nation or port, where they're found to contain cargoes of offensive weapons, be turned back. Durante 13 días, el mundo estuvo al borde de una guerra nuclear. Finalmente, los soviéticos aceptaron retirar los misiles nucleares de Cuba. Estados Unidos aceptó a cambio y en secreto retirar sus misiles nucleares de Turquía. Como sabemos, gracias a que estamos vivos para contarlo, la guerra nuclear no estalló en 1962, pero otra guerra estaba en pleno apogeo, la Guerra Fría, y los soviéticos hacían todo lo que podían para agitar el sentimiento antiamericano en América Latina y, por supuesto, para promover el imperialismo soviético. Para descubrir exactamente lo que los soviéticos estaban pensando en esa época, logré encontrar a alguien que conocía de cerca este asunto, el general de la KGB, que fue la cabeza de la división de contrainteligencia extranjera, Oleg Kalyugin. Con un aire de James Bond, me encontré a este antiguo superespía en un misterioso bosque del área de Washington, D.C. I was a guest of Cuban government. In Havana? In Havana. We had a wonderful reception, then traveled across the island, from Havana to all around. To planning the all sorts of great naughty beaches, huh? Planning naughty things. Yeah, planning naughty things, that's correct. For decades, we always viewed Latin America as part of the American, sort of American rule.
And it was really the appearance, the emergence of Fidel Castro and later Nicaragua and Chile that helped Russians understand that Latin There was America an opportunity for exactly them there. maybe also turned into a socialist land, and that's what led to the massive Soviet involvement in Latin America. Economically, militarily, training people, arms sales, supporting subversive movements, guerrilla movements, Después de Cuba, el mayor éxito de los soviéticos en América Latina fue el triunfo de la revolución sandinista en Nicaragua. En julio de 1979, el dictador Anastasio Somoza huyó de aquí, del Palacio Nacional de Managua, y fue reemplazado por una junta encabezada por los sandinistas. En 1977, Cuba había empezado a tomar el control secretamente con apoyo soviético de la revolución sandinista. El hombre clave en esa gesta fue Manuel Piñeiro Barbarroja, el hombre encargado de promover la revolución cubana en todo el continente, desde su oficina secreta en La Habana, conocida como el Departamento América. El Departamento de América, como parte del Comité Central del Partido, tenía una absoluta autonomía que estaba basada en la dirección directa de Fidel Castro sobre él. Y eso, solo un grupo muy reducido, cercano a Piñeiro, pues tenía los contactos con las distintas organizaciones. Son los que han estado siempre fomentando todo tipo de contacto cubano en todas partes de América Latina, los que mantuvieron los contactos con las guerrillas de Colombia, en otro momento con todos los grupos guerrilleros que hubo a lo largo de América Latina. Luego de que una de las tres facciones sandinistas lograra un avance importante contra Somoza, Manuel Piñeiro Barbarroja envió aquí a Nicaragua a su lugarteniente Manuel Estrada para promover la unidad de esas facciones sandinistas y organizar su financiamiento y su entrenamiento. Por eso, entre 1978 y 1979 hubo 21 vuelos clandestinos entre Costa Rica y Nicaragua para transportar armas a los sandinistas. Cuando en 1979 por fin triunfó la revolución, Moscú celebró el hecho como un gran éxito de su política exterior. En los años siguientes, a medida que fue creciendo la resistencia de la contra nicaragüense apoyada con armas y dinero por los Estados Unidos contra el sandinismo, Moscú decidió incrementar enormemente su presencia en Nicaragua. How involved was your country, your government in Nicaragua in the 80s? Oh, we were providing them with weapons, moral support, and training. And So of course, economic the whole deal. aid. Yeah, the whole deal. No, just like Cuba. That was Russia. Actually, the USSR became a savior of some of the regimes which would otherwise be crushed either by the domestic forces, resisting the new reforms, or by the United States, which viewed the Latin American continent as its backyard. Moscú, pues, veía a Nicaragua como la posibilidad de establecer una segunda Cuba, volcando allí importantes esfuerzos. Y el propio Fidel Castro se involucró abiertamente con ese gobierno. La persona que vimos hace un momento junto a Castro durante una visita del cubano a Managua es Sergio Ramírez, quien fue vicepresidente del gobierno sandinista entre 1984 y 1990. Como testigo del suministro de armas soviéticas a los sandinistas, Ramírez nos cuenta cómo hacía Moscú para evitar que los envíos fueran directos. Yo recuerdo que cuando esta primera misión fue a pedir armas, porque lo que el ejército sandinista tenía eran las viejas armas de Somoza, unos pocos fusiles Galil que usaban las tropas de élite, y luego la Guardia Nacional terminó combatiendo hasta el final con fusiles Garand, que eran fusiles de la Segunda Guerra Mundial, que no era un fusil automático. Entonces la idea era obtener armas de infantería más modernas, y la Unión Soviética, sin embargo, en este primer acuerdo no concedió estas armas, sino que se hizo un acuerdo de triangulación para que las entregara a Argelia, porque ellos no querían comprometerse directamente. No querían. Y después de Argelia lo hizo Bulgaria, pero ellos siempre fueron muy cuidadosos en esto, ¿no? Durante muchos años el Departamento América siguió suministrando armas a 27 grupos guerrilleros y organizaciones terroristas en toda la región, la mayor parte de ellas coordinadas por La Habana.
Pero los soviéticos no se contentaron solamente con meterle el diente a Cuba y Centroamérica. En 1969, aquí en el Perú, el dictador militar progresista Juan Velasco Alvarado abrió relaciones diplomáticas con Moscú y en 1973 empezó a comprar armas a la URSS. Por ejemplo, tanques T-55, rifles AK-47 y aviones Sukhoi. A medida que se calentó la Guerra Fría, América Latina se convirtió en el teatro de batalla de la gran confrontación entre dos superpotencias. Por un lado, en nombre de la democracia y el mercado, los Estados Unidos. Por el otro, en nombre de la gran revolución internacional, la Unión Soviética. El resto del mundo aguantó la respiración y nosotros, los latinoamericanos, nos comíamos las uñas ante el incierto pronóstico del choque entre titanes. La implosión de la Unión Soviética puso fin a la Guerra Fría a fines de los años 80. América Latina dejó de tener la importancia de antes. Para los jóvenes de hoy, es difícil creer que hace poco éramos el teatro de batalla de las grandes potencias y estábamos en el centro de las pasiones mundiales. Ahora la presencia extranjera no es ideológica ni geopolítica. Se dedica a conquistar mercados y meter goles en el partido global. Pero todavía la memoria del pasado sigue viva. Las nuevas tendencias apuntan a morder un pedazo del pastel económico mediante todo tipo de artilugios, subsidios, cuotas, tratados farragosos que poca gente lee y muy rara vez el libre comercio auténtico. Por eso algunas personas en nuestras tierras, inspiradas en el viejo robot desde posiciones nacionalistas, miran con sospecha la presencia exterior en nuestras tierras. Pero averigüemos más de cerca qué quieren hoy de nosotros los americanos, los chinos y los rusos. Durante años, Estados Unidos y varios países latinoamericanos promovieron un área de libre comercio de las Américas, más conocido como el ALCA, para todo el continente. Pero en 2005, en la Cumbre de las Américas de Mar del Plata, 5 gobiernos sudamericanos se opusieron y lograron impedirlo. Entre ellos, el del venezolano Hugo Chávez y el del argentino Néstor Kirchner, como explica uno de los protagonistas de la cumbre, el exmandatario mexicano Vicente Fox, que quería hacer aprobar el ALCA. Y así es como en esa reunión precisamente yo tuve dificultades con los dos, con Chávez primordialmente, porque se agarró a bombardear el acuerdo de ALCA que ya habíamos hecho en Quebec, que habíamos firmado y comprometido todos los países, incluido Venezuela, y luego que empezó, como dije antes, a sacar las uñas Chávez y empezó a moverse hacia esta tesis totalmente obsoleta del socialismo del siglo XXI, entonces empieza a bombardear y a destrozar el acuerdo de libre comercio. Es muy desafortunado, ¿eh? Yo propuse, bueno, si este cuate no quiere, allá él, vámonos los otros 31 países a un acuerdo, porque estoy convencido de que la apertura de mercados, el comercio, nos trae buenos dividendos a los países. Fox no logró, pues, sacar adelante la ALCA. Chávez sacó provecho del sentimiento antinorteamericano visible en algunos lugares de Latinoamérica. Tras lo ocurrido en Mar del Plata, Estados Unidos dejó de lado la idea de una gran alianza hemisférica y trató de hacer alianzas con algunos gobiernos de izquierda moderada para tratar de alejarlos de la izquierda radical. Al no haber podido convencer a los latinoamericanos de crear una zona de libre comercio hemisférica, Estados Unidos optó por negociar nuevos tratados bilaterales. También por acuerdos como la alianza del etanol con Brasil para reducir la dependencia petrolera. E eu penso que essa parceria Estados Unidos e Brasil pode significar definitivamente, a partir do dia de hoje, novo momento da indústria automobilística no mundo, novo momento dos combustíveis no mundo e eu diria, possivelmente, novo momento para a humanidade. Inevitablemente, esta alianza ha provocado protestas de Hugo Chávez, que habla de una anexión colonial. En realidad, Chávez teme que América Central y el Caribe sustituyan el petróleo venezolano por el etanol brasileño. Y hablando del presidente Chávez,
los rusos han firmado un acuerdo de $3.000 millones con él para venderle armas a Venezuela, que no solo incluye submarinos, cazas, helicópteros y el transporte de carga pesada, sino también la construcción de una fábrica en la provincia azucarera de Maracay para producir masivamente miles de rifles AK-47. Ante las presiones y un pretendido embargo que se nos ha querido imponer en materia técnico-militar, Rusia nos ha extendido la mano. Y también tenemos a los chinos, que están de regreso en América Latina. En 2004, el presidente Hu Jintao realizó una visita de 12 días a la región en la que ofreció $100.000 millones en inversiones y una expansión comercial sin precedentes. Las inversiones no se han materializado, pero buena parte de la bonanza exportadora latinoamericana en años recientes se ha debido a la demanda insaciable de nuestras materias primas por parte de China. Para quienes temen la competencia china, se trata del viejo imperialismo. Para los otros, es la oportunidad de tener un socio económico poderoso. Qué ironía que la China del Partido Comunista tenga hoy un interés básicamente capitalista en América Latina. En todo caso, el tango de nuestras complejas y contradictorias relaciones con las potencias internacionales continúa. Chile es uno de los pocos países que parece haber resuelto sus relaciones con Estados Unidos de un modo razonable. En otras partes, como explica el escritor Carlos Alberto Montaner, la herencia antiimperialista hace que muchos vean a Washington con sospecha. Bueno, yo creo que hay una suma de factores. Por un lado, la derecha católica dejó un sedimento antinorteamericano en la cultura latinoamericana, a lo que se agrega la prédica de fascistas primero y de comunistas después. Los fascistas por antiliberales, los comunistas por anticapitalistas. Y la suma de esos tres factores, más la teoría de la dependencia, que es tan importante en nuestra mentalidad, es decir, nosotros estamos atrasados por consecuencia de los Estados Unidos. Entonces, de ahí pues tenemos una sociedad embobada que maneja ideas absurdas que nos hacen muchísimo daño. ¿Significa esto que las relaciones serán siempre tormentosas? No necesariamente. Eso cambiará, cree el historiador mexicano Enrique Krause, si Estados Unidos modifica su actitud algo desdeñosa hacia los países que están al sur del Río Grande. Necesitamos un cambio histórico en Estados Unidos. Yo repito, si Estados Unidos no entiende, no revisa su historia con América Latina y no entiende el papel que tiene que jugar con respecto a esta región, si no entiende que no puede tratar a estos países con desdén, con ignorancia y mucho menos con actitudes despóticas, bueno, entonces la mala noticia para Estados Unidos es que ese rencor crecerá. Estos países seguirán volteando hacia los liderazgos como los de Hugo Chávez o hacia China, el nuevo poder naciente del siglo XXI, y seguirán albergando dentro de sí este antiguo y profundo rencor. ¿Cómo vencerlo? Están abiertas las posibilidades. Yo no estoy hablando solamente de apoyos económicos gratuitos. Estoy hablando de una liberalización completa del comercio, por ejemplo. Y estoy hablando de una diplomacia mucho más sensible. Desde luego, no toda la izquierda es antiamericana. Chile, que está gobernado por la izquierda, ha superado en su relación con Estados Unidos los traumas del pasado, estableciendo una relación mutuamente respetuosa, como lo explica el presidente Lagos. Yo lo que diría es que tenemos que aprender los latinoamericanos, todos, a relacionarnos con Estados Unidos de una manera distinta. La forma de relacionarnos que nos quedó en la retina fue la Alianza para el Progreso con el presidente Kennedy, que es un país que está desarrollado y que quiere ayudar al desarrollo de los otros.
Hoy día, nuestras demandas con Estados Unidos tienen mucho más que ver con cómo somos capaces de generar condiciones para poder seguir creciendo más. Y es cierto, el que nosotros queramos mejores relaciones comerciales no significa que nuestra política exterior se subordina a intereses comerciales. Yo siempre sostuve eso. Y cuando se planteó el tema de Irak, al cual usted hacía referencia, yo le expliqué al presidente Bush, somos un país pequeño. Para nosotros el mundo multilateral es fundamental. Lo que se haga dentro del Consejo de Seguridad, sí. Fuera del Consejo de Seguridad, no. Sin embargo, en honor a los Estados Unidos y al presidente Bush, 3 meses después, se suscribió el Acuerdo de Libre Comercio con Chile. Y en consecuencia, hemos aprendido. ¿Qué echo de menos? Echo de menos una instancia en esta América en donde podamos tener un diálogo más fluido con Estados Unidos. Qué sorprendente y curioso que Chile, un país relativamente pequeño en América del Sur y con una relación histórica difícil con Estados Unidos, haya encontrado por fin la fórmula para entenderse con Washington sin grandes traumas. Y el tango continúa. En última instancia, como lo han demostrado las víctimas del imperialismo en otras partes del mundo, la mejor forma de garantizar que los grandotes no tengan la tentación de mangonearnos es ser sanos y fuertes, tener economías sólidas, instituciones pujantes y tratar con el mundo de igual a igual, sin resentimientos ni complejos. Me gustaría creer que hoy Rodó pensaría lo mismo.